Amigos, bienvenidos a un nuevo SMR, capítulo 42 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Calculo que serían entonces las 10 de la noche. El primero de mis sentidos volvió a funcionar después de la zambullida. Fue el oído, hoy casi enseguida, porque fue un verdadero acto de audición. Oí, repito, restablecerse el silencio dentro de la galería, reemplazando los ruidos que durante muchas horas aturdieron mis oídos. Por fin llegó hasta mí como un murmullo la voz de mi tío que decía: «Subimos». «¿Qué quiere decir usted?», exclamé. «Que subimos, sí, que subimos». Extendí entonces el brazo, toqué la pared con la mano y la retiré ensangrentada. Subimos, en efecto, con una velocidad espantosa. La antorcha», exclamó el profesor. No sé, sin dificultades logró al fin encenderla, y aunque la llama de la luz se dirigió hacia abajo a consecuencia del movimiento sensorial, produjo claridad suficiente para alumbrar toda la escena. «Todo sucede como me lo había imaginado», me dijo mi tío. «Nos hallamos en un estrecho pozo que solo mide 4 toesas de diámetro. Después de llegar el agua al fondo del abismo, recobra su nivel natural y nos eleva consigo. ¿A dónde? Lo ignoro en absoluto, pero conviene estar preparados para todos los acontecimientos. Subimos con una velocidad que calculo en 2 toesas por segundo, o sea, 120 toesas por minuto, a más de 3 leguas y media por hora. A este paso se adelanta bastante el camino. Sí, si nada nos detiene, si tiene salida este pozo, pero si está taponado, si el aire se comprime poco a poco bajo la presión enorme de la columna de agua, vamos a ser aplastados». «Axel», respondió el profesor con mucha serenidad, «la situación es casi desesperada, pero hay aún algunas esperanzas de salvación, que son las que examino. Si es muy cierto que a cada instante podemos perecer, no lo es menos que a cada momento podremos también ser salvados. Pongámonos, pues, en situación de aprovechar las menores circunstancias. Pero, ¿qué podemos hacer? Preparar nuestras fuerzas comiendo». Al oír estas palabras miré a mi tío con ojos espantados. Había sonado la hora de decir lo que había querido ocultar. «Comer», repetí. «Sí, ahora mismo». El profesor añadió algunas palabras en danés. «¿Cómo?», exclamó mi tío. «¿Se habían perdido las provisiones?» «Sí. He aquí todo lo que nos resta, un trozo de cecina para los 3. Mi tío me miró sin querer comprender mis palabras. «¿Qué tal?», le pregunté. «¿Cree usted todavía que podremos salvarnos?». Mi pregunta no obtuvo respuesta. Transcurrió una hora más y empecé a experimentar una hambre violenta. Mis compañeros parecían también, a pesar de lo cual ninguno de los 3 nos atrevíamos a tocar aquel miserable resto de alimentos. Entre tanto subimos sin cesar con terrible rapidez, faltándonos a veces la respiración, como a los aeronautas cuando ascienden con velocidad excesiva. Pero si estos sienten un frío tanto más intenso cuanto mayor es la altura a que se elevan en las regiones aéreas, nosotros experimentábamos un efecto absolutamente contrario. Crecía la temperatura de una manera inquietante y en aquellos momentos no debía de bajar de los 40 grados. ¿Qué significaba aquel cambio? Hasta entonces los hechos habían dado la razón a las teorías de David y de Lidenbrock. Hasta entonces las condiciones particulares de las rocas refractarias, de la electricidad, del magnetismo, habían modificado las leyes generales de la naturaleza, proporcionándolos una temperatura moderada, porque la teoría del fuego central, siendo, en mi opinión, la única verdadera, la única explicable, íbamos a penetrar entonces en un medio en que estos fenómenos se cumplían en todo su rigor y en el cual el calor reducía las rocas a un estado completo de fusión. Así me lo temía y se lo dije al profesor. Si nos ahogamos o nos estrellamos, y si no nos morimos de hambre, nos queda siempre la probabilidad de ser quemados vivos. Pero él se contentó con encogerse de hombros y se abismó de nuevo a sus reflexiones.
ese resto de alimentos, permaneceremos débiles hasta el fin. Sí, hasta el fin, que no se hará esperar. Pues bien, si se presenta una ocasión de salvarnos donde hallaremos las fuerzas necesarias para orar, si permitimos que nos debilite el ayuno, y una vez que devoremos este pedazo de carne que nos quedará Yandy, nada, pero te alimentará más comiéndolo con la vista. Tus razonamientos son propios de un hombre sin voluntad, de un ser sin energía. Pero aún conserva usted esperanzas, le pregunté irritado. Sí, replicó el profesor con firmeza. ¿Cómo cree usted que existe algún medio de salvación? Sí, por cierto, mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Qué admirables palabras el hombre que las pronunciaba en circunstancias tan críticas poseía indudablemente un temple como un poco común. Pero en fin, dije yo, ¿qué pretende usted hacer? Comer lo que queda de alimentos hasta la última migaja para reparar nuestra pérdida de fuerzas. Si está escrito que esta comida nuestra sea la última, tengamos resignación, pero al menos en vez de estar extenuados volvamos a ser hombres. Comamos pues, exclamé. Tomó mi tío el trozo de carne y las pocas galletas salvadas del naufragio, hizo 3 partes iguales y las distribuyó. Nos tocó aproximadamente 1 libra de alimentos a cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de entusiasmo febril, yo sin gusto a pesar de mi hambre y casi con repugnancia, Hans tranquilamente, con moderación, a bocados menudos de que masticaba sin ruido, y saboreaba con la calma de un hombre a quien lo porvenir no le inquieta. Huroneando bien, había encontrado una calabaza mediana de ginebra que nos ofreció, y aquel licor benéfico logró reanimarme un poco. Frau Trautling, dijo, bebiendo a su turno. Excelente, respondió mi tío. Había recobrado algo de la esperanza, pero nuestra última comida acababa de terminarse. Era entonces las 5 de la mañana. La constitución del hombre es tal que su salud es un efecto puramente negativo. Una vez satisfecha la necesidad de comer, es difícil imaginarse los horrores del hambre. Es preciso experimentarlos para comprenderlos. Al salir de prolongada abstinencia, algunos bocados de galleta y de carne triunfaron de nuestros pasados dolores. Sin embargo, después de este banquete, cada cual se entregó a sus reflexiones. ¿En qué soñaba Hans, el hombre del extremo occidente, que poseía la resignación fatalista de los orientales? Por lo que a mí respecta, mis pensamientos se encontraban llenos de recuerdos, y estos me conducían a la superficie del globo que nunca hubiera debido de abandonar. La casa de Königsstrasse, mi pobre Crowley, la excelente Marta, pasaron cual visiones por delante de mis ojos, y en los lugares ruidos que se transmitían a través del macizo de granito creía sorprender el ruido de las ciudades de la tierra. Por lo que respecta a mi tío, aferrado siempre a su idea, examinaba con escrupulosa atención la naturaleza de los terrenos. Trataba de darse cuenta de su situación, observando las capas superpuestas. Ese cálculo, o por mejor decir, esta apreciación tan solo podía ser aproximada para un sabio, que es siempre un sabio cuando logra conservar su sangre fría, y hay que reconocer que el profesor Lidenbrock poseía esta cualidad en un grado poco. Oíale murmurar palabras de la ciencia geológica que me eran bien conocidas, y esto era causa de que, aun a mi pesar, me interesase en aquel supremo estudio. Granito eruptivo, decía, nos hallamos aún en la época primitiva, pero como ascendemos sin cesar, quién sabe todavía. Quién sabe, aún no había perdido la esperanza. Palpaba con la mano la pared vertical, y algunos instantes después proseguía. He aquí los neis, he aquí los micaesquistos. Bueno, pronto llegarán los terrenos de la época de transición.
apreciación no podía suplir sus preciosas indicaciones. Sin embargo, la temperatura aumentaba en progresión importante y me sentía bañado en sudor en medio de una atmósfera abrasadora. Solo podía pararla al calor que despiden los hornos de una fundición cuando se efectúan las coladas. Poco a poco Hans, mi tío y yo nos habíamos ido despojando de nuestras chaquetas y chalecos. La prenda más ligera causaba un gran malestar, por no decir sufrimiento. ¿Será acaso que subimos hacia un foco incandescente? Exclamé en un momento en que el calor aumentaba. No, respondió mi tío, es imposible, imposible. Sin embargo, insistí yo, palpando la pared de esta muralla, quema. Al decir esto, rozó mi mano la superficie del agua y tuve que retirarlo a toda prisa. El agua abrasaba, exclamé. El agua abrasa, exclamé. El profesor esta vez respondió solamente con un gesto de cólera. Un terror invisible se apoderó entonces de mi mente y ya no me fue posible verme libre de él. Presentía una catástrofe próxima, tan espantosa como la imaginación más audaz no hubiera podido concebir. Una idea incierta y vaga primero se trocó en incertidumbre en mi espíritu. La rechacé, mas tornó con obstinación nuevamente. No me atreví a formularla, sin embargo. Algunas observaciones involuntarias me hicieron adquirir la convicción. A la dudosa luz de la antorcha advertí en las capas graníticas movimientos desordenados. Iba evidentemente a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaba un papel. Además, aquel calor excesivo, aquel agua en ebullición. Decidí observar la brújula, pero estaba loca. Bueno, amigos, lo voy a dejar en el capítulo 42. Ya estamos en los últimos capítulos de este libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra en Wikisource, de libre distribución. Este creo que es el vídeo más corto de todos.